Libro de Job, capítulo 16. En los capítulos 16 y 17 encontramos la respuesta de Job a Elifaz, considerando que sus amigos, en vez de expresarle sus condolencias por la aflicción que está viviendo, han acentuado sus acusaciones con mayor rigurosidad. Job se ve en la necesidad de prolongar los lamentos de sus 4 intervenciones anteriores. Capítulos 3, 6, 7, 9, 10, 12 y 14 reprende a sus amigos por la dureza con que lo tratan, versículos 1 al 5. Luego presenta el caso mostrando lo reprochable que resulta ser, versículos 6 al 16, e insiste que su integridad para apelar al justo juicio de Dios por las injustas acusaciones que han hecho sus amigos, versículos 17 al 22. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículos 2 al 5. ¿Consoladores de paz o tormentosos despiadados? Los amigos de Job viajaron para acompañar a Job en su dolor y consolarlo. Fue lo que hicieron durante los primeros 7 días en que guardaron silencio, pero a partir de ese momento, la misión que los había unido se transformó en un rotundo fracaso. De consolarlo pasaron a atormentarlo. Primero, versículo 2. Job intentando que tomaran conciencia de que estaban haciendo, de cómo habían fracasado en presentarle ayuda, animarlo a soportar la prueba, les reprocha lo molestosos que se han vuelto. Segundo, versículo 3. Las palabras de sus amigos estaban resultando tan duras como la prueba misma. Job solo deseaba que guardaran silencio en vez de tener que oír discursos vacíos solo de condenación, inmisericordia. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Proverbios 10, 19. Tercero, versículos 4 y 5. Job piensa que si una situación similar hubiera afectado a alguno de sus amigos, tal vez su actitud hubiera sido tan indolente como lo que él ha recibido de ellos. Sin embargo, la experiencia que está viviendo ha hecho cambiar su apreciación de las cosas y ahora intentaría alentarlos con palabras de consuelo. ¿Cuál será nuestra actitud la próxima vez que tengamos que actuar como consoladores? ¿Aplicaremos misericordia como Dios la aplica con nosotros a diario? ¿Seremos jueces implacables que se ufanan de ser directos para decir las cosas y así justificar el desatino cometido? Versículo 6. Entendamos cómo se siente el que está pasando por una prueba de sufrimiento. Así como se sentía Job, se sienten los que están pasando por aflicciones y sufrimiento, especialmente cuando no es fácil entender el porqué de ellos. El dolor los acompaña en todo momento. No pongamos carga sobre carga con palabras desatinadas llenas de esa mal llamada sinceridad, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Santiago 2:13. Versículos 10 al 17. Jesús fue entregado a sus torturadores y sufrió como ningún ser humano lo ha hecho jamás. Estos versículos son muy impactantes. Vemos a Job como un tipo de Cristo. Los sufrimientos de Job reflejan pálidamente lo que siglos más tarde viviría nuestro Salvador, pero con una intensidad jamás vista. El justo en la cruz, quien se convirtió en el objeto de escarnio público de sus enemigos y en el blanco de la justa ira de Dios, no porque mereciera esa ira, sino porque estaba en el buen y más grande plan de Dios hacerlo así, por el amor que Dios tiene para cada uno de sus escogidos. Si estás sufriendo, eleva tus pensamientos a considerar que así Jesús estuvo dispuesto a sufrir por ti. Da gracias a Dios que te revela en tus sufrimientos parte de lo que su Hijo estuvo dispuesto a pasar para pagar el precio de tu vida eterna. Versículo 12. Los tesoros terrenales son temporales,
no son dignos de poner en ellos el corazón. Job de un momento a otro pasó de ser un hombre de grandes riquezas a ser un hombre desposeído de todo. No es una experiencia que sea exclusiva de Job. A muchos creyentes Dios los ha tenido que tratar de esta forma con tal de salvar su alma. Podemos ver el amor de Dios a pesar del dolor. Es un Dios sabio que todo lo hace con un sentido especial. No solo que su gloria sea exaltada, sino que sus hijos sean fortalecidos espiritualmente. Es claro que en medio de la prueba no logramos percibir los beneficios, pero una vez que el Señor retira su mano de juicio de nuestra cabeza, podemos comenzar a ver ese fruto apacible de justicia, del que habla el apóstol en Hebreos 13:11. Versículos 16 y 17. Los caminos del Creador son misteriosos para la criatura. Los parámetros con que nos mide Dios son diferentes a los que tenemos en nuestra mente. Los objetivos que mueven a Dios para que sean desarrollados en nuestra vida también lo son. Solo pongamos nuestra mirada en el Señor. Mantengamos nuestros ruegos y oraciones a Él. No pretendamos comprender a Dios y sus designios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11, 33 y 34. Por eso es por lo que el mismo apóstol nos aconseja, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6:18. Versículo 21. Todo hijo de Dios tiene un abogado en Cristo Jesús, quien aboga su causa ante Dios Padre. Job ha sido sometido a duras acusaciones que él desea que sean dilucidadas. En este versículo plantea un alegato para solicitar un veredicto de inocencia en favor de un amigo o vecino en un contexto judicial ante el juez o el rey. Dios ha anticipado nuestra necesidad de un abogado y lo ha proporcionado en la persona del Señor Jesucristo. Primera a Timoteo 2:5, Primera de Juan 2:1 y 2.